Bien, buen día con todos chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. En este caso, bueno, nos toca el tema de guerra contra España, ¿ya? Ahora, tengan en cuenta que en este caso, el tema anterior, ¿ya? Ya, el tema 2 fue sobre la prosperidad falaz, ¿ya? Recuerden que la prosperidad falaz eh, se le llama así a esta época de la historia del Perú, ¿ya? Porque, bueno, en este caso quien la denomina así es el historiador peruano, tacneño, Jorge Basadre. ¿Por qué? Porque en esta época se va a vivir una aparente prosperidad, ¿no? Una prosperidad medio engañosa, ¿no? Una prosperidad solo en apariencia, ¿ya? Por eso se le llama prosperidad falaz, una prosperidad falsa, ¿ya? Una prosperidad que no es prosperidad al 100%. Y bueno, esto se debe eh, a que fue la época en la que el Estado peruano tenía los recursos necesarios y suficientes para poder desarrollarse, sin embargo no lo hizo. Y en esta época de la prosperidad falaz, se sucedieron los gobiernos de Ramón Castilla, Rufino Echenique, nuevamente Ramón Castilla y finalmente San Román. ¿Ya? En este caso, eh, algo que debemos tener en cuenta, ¿ya? Lo más importante de este tema van a ser estas siguientes medidas que se van a tomar, por ejemplo, en el gobierno de Castilla, ¿ya? Por una parte, ¿ya? Por una parte dice la abolición del tributo indígena, la abolición del tributo indígena. Castilla va a abolir el tributo indígena, ¿ya? ¿Qué cosa era el tributo indígena? Era el pago que tenían que hacer los indígenas a la corona española. O sea, este tributo es herencia colonial. Sin embargo, cuando se estableció la república, se seguía manteniendo, ¿ya? Se seguía manteniendo. ¿Por qué? Porque en este caso la república necesitaba contar con dinero y un ingreso de dinero era a través de los tributos, ¿ya? Entonces, el tributo había sido implantado por los españoles, ajá, lo que menciona acá, ¿no? Este tributo había sido implantado por los españoles, dice, durante la colonia, dice, como reconocimiento que los indígenas debían a la soberanía del rey. Pero una vez implantada la república, estos tributos se mantuvieron todavía, ¿no? Hasta el gobierno de Ramón Castilla, ¿ya? También estuvo el tema de la manumisión de esclavos, ¿ya? La manumisión de esclavos, que también es un hecho importante del gobierno de Ramón Castilla, ¿ya? En este caso, eh, justamente lo que decíamos, ¿no? ¿En dónde se fue el ingreso del guano? Justamente el ingreso del guano se fue en el pago que se dio a los dueños de los esclavos, ¿ya? El pago que se dio a los dueños de los esclavos. Y miren, dice, más de 25.000, dice, esclavos existían en el Perú. Y por esa cantidad, el Estado peruano pagó la indemnización de 300 pesos por cada esclavo. Imagínense ustedes cuánto dinero significó eso, ¿ya? Y acá lo dice. Por este concepto, 1.432.050 pesos fueron pagados en efectivos y en vales de 3.329.250
pesos. Entonces, al final, al final, todo va a ascender a unos 8 millones de pesos. ¿Ya? 8 millones de pesos que el Estado peruano va a pagar a los dueños de esclavos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos más o menos este hecho también como importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo el ingreso del guano se va a ir en eso, en pagos de deuda y en pago de libertad de esclavos. Entonces, cuando nos dicen que Castilla abolió la esclavitud, no es del todo correcto. Claro, abolió la esclavitud, sí, pero pagó por cada esclavo. Por eso el término correcto para esto es la manumisión, que no es lo mismo que libertar o liberar a esclavos. La manumisión es que yo le pago al dueño, o el Estado peruano le paga al dueño para que libere al esclavo. ¿Ya? Bien, entonces estos hechos son importantes de esta época de la prosperidad falaz. ¿Ya? Y hay un gobierno, bueno, durante el segundo gobierno de Castilla también se dan otros hechos importantes, como la Constitución de 1860, ¿ya? La Constitución de 1860, el conflicto con el Ecuador, ¿ya? También es un hecho importante de esta época, ¿ya? El conflicto con el Ecuador. Y se establece una política educativa, ¿ya? En esta época del virreinato, perdón, de la República, ¿ya? En la época del gobierno de Ramón Castillo. Y luego, hay un gobierno muy breve, pero importante, que es el gobierno de Miguel de San Román, ¿ya? Él asume la presidencia en 1862, pero va a morir al año. Al año va a fallecer y bueno, de causa natural, ¿no? No es que fue asesinado. Sin embargo, a pesar del breve tiempo, ¿ya? Realizó obras importantes, ¿no? Entre los más importantes es la implantación del sistema métrico decimal, ¿ya? Implantó el sistema métrico decimal. No es que lo ha creado, sino que él lo impone en Perú. ¿Por qué? Porque antes las medidas no estaban de acuerdo al sistema métrico decimal, sino que cada quien medía las cosas de acuerdo a lo que tuviera a la mano, ¿ya? De acuerdo a lo que tuviera a la mano. Y obviamente eso va a traer problemas, ¿no? Por ejemplo, si tú le pedías a una persona que te dé 1 metro de tela, pues esa persona te decía, no, yo no mido por metros, yo uso otras medidas y al final te podía dar menos, ¿no? Esto va a ser importante, ¿ya? Entonces, después de su muerte, después de la muerte de San Román, ¿ya? Quien va a asumir la presidencia va a ser su vicepresidente, el general Juan Antonio Peset. ¿Y por qué va a ser importante este personaje? Porque es en el gobierno de este señor, Juan Antonio Peset, que se va a iniciar la guerra contra España. Y justamente la guerra contra España es el tema de la clase de hoy, ¿ya? La guerra con España es el tema de la clase de hoy, ¿ya? Muy bien. Entonces, eh, el Perú ya se había liberado de España. Es más, todas las colonias se habían liberado de España, ¿ya? Con las batallas de Ayacucho y de Junín, ¿no? Lideradas por Simón Bolívar. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que España, en sus afanes de recuperar sus colonias o de recuperar cierto territorio, va a tener ciertas intenciones hostiles, ¿no? De, de dominio, ¿ya?
y vamos a ver en qué consistió o cómo fue que se dio este hecho, ¿ya? Este intento de España de volver a recuperar sus colonias, ¿ya? Vamos a ver. Ya, muy bien. Entonces, tenemos, en principio, un contexto económico, ¿ya? ¿Qué nos dice el contexto económico? Dice, la economía del Perú, la economía del Perú estaba siendo acaparada por Francia, Inglaterra y Estados Unidos. ¿En qué sentido o cómo? Las burguesías de estos países invertían capitales en países como el nuestro. ¿Por qué? Porque de esa manera podían obtener recursos y materias primas a bajo costo. Recuerden que para esta época los recursos naturales y las materias primas van a ser muy importantes para la industria, ¿ya? Para la industria. Entonces, España, ¿ya? España va a tratar de tener acceso a estas materias primas también, que va a decir que son de su pertenencia. Entonces va a buscar excusas, como dice acá, ¿no? España buscó excusas para que sus excolonias estuvieran nuevamente bajo su poder. Muy bien. Como mencionamos hace unos minutos, la guerra con España se da durante el gobierno de Peset, ¿ya? Que no fue elegido presidente. Él era el vicepresidente de Miguel de San Román. Entonces, a la muerte de San Román, Peset asume la presidencia de la República a su regreso de Europa. Durante su gobierno, ajá, esto lo vamos a subrayar ya. Durante su gobierno se inicia la guerra contra España, ¿ya? Siendo un presidente débil ante la situación, lo que traerá como consecuencia su caída. Causas. La monarquía de Isabel II, reina de España, buscaba recuperar el alto nivel económico que alguna vez tuvo durante la colonia. Recordemos que durante la colonia, durante la época colonial, ya imperaba el sistema económico, el mercantilismo. Y en el sistema económico del mercantilismo, una potencia tenía mayor poder o tenía mayor relevancia, mayor importancia, mayor riqueza, mientras mayor acumulación de metales preciosos como el oro y la plata, ¿ya? Mientras mayor acumulación de oro y plata tuviera, ¿ya? Entonces, eh, España va a querer recuperar todo eso. ¿Y qué pasaba? Que España no había reconocido la independencia del Perú. Por lo tanto, presionaba al Perú con el pago de la deuda, que la capitulación de Ayacucho reconoció. Ajá. Y aquí está uno de los errores de la capitulación de Ayacucho, efectivamente. La capitulación de Ayacucho lo que hace es reconocer que el Estado peruano tiene una deuda con España, una deuda económica, ¿ya? Y España va a agarrarse de eso para decir, el Estado peruano no me está pagando, por tanto, ¿no? Yo me voy a agarrar nuevamente territorio, ¿ya? Entonces, ¿ya? España presionaba al Perú con el pago de la deuda que la capitulación de Ayacucho reconoció. Y claro,
En este contexto, recuerden que todavía el Perú contaba con grandes reservas de guano y el guano era todavía un fertilizante muy cotizado, ¿ya? Y España quería esa riqueza, la riqueza guanera, ¿ya? Muy bien. Entonces, España, ¿por qué quería acceder a esta riqueza del guano? Porque España tenía sus propios problemas, ¿no? España había estado en guerra con Inglaterra porque por la recuperación del estrecho de Gibraltar, ¿ya? Que es una zona que está en el mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces, como necesitaba dinero, ¿qué dijeron? Ah, ya, vamos a pedirle al Perú que nos pague la deuda que reconocen en la capitulación de Ayacucho y le vamos a pedir que nos pague con una isla guanera, ¿ya? Muy bien. Pretexto. ¿Cuál fue el pretexto para que España inicie una guerra contra el Perú? El incidente de Talambo y la invasión de las islas, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? El tema de las islas guaneras. El 4 de agosto, mientras la escuadra española está en California, Estados Unidos, se produce la revuelta de los colonos vascos en la hacienda de Talambo, Lambayeque, en la que un trabajador español de la colonia vasca fue asesinado y otros cuatro quedaron heridos. Eusebio Salazar y Mazarredo, subdirector de Asuntos Políticos del Ministerio de Estado español, llega al Perú para protestar ante el ministro Ribeiro por los excesos cometidos en Talambo. Utilizando como excusa un supuesto maltrato, la escuadra del Pacífico ocupó las islas de Chincha. Entonces, a raíz de un problema local, ¿ya? En una hacienda, en este caso la hacienda de Talambo, ubicada en Lambayeque, ¿ya? En esta hacienda trabajaba un español, ¿ya? Trabajaba un español. Entonces, como este español fue asesinado, ¿ya? Y otros cuatro españoles quedaron heridos, digamos que lo que hoy en día sería el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? El canciller o el embajador, digamos, ¿no? Lo que hoy sería un embajador, ¿ya? El embajador de España en Perú va a protestar contra este maltrato, contra este asesinato, ¿no? Del ciudadano español. Y van a utilizar como excusa para mandar a su escuadra, para mandar la escuadra del Pacífico, quienes van a ocupar la isla de Chincha, como señal de protesta por esta muerte, a cargo del almirante Pinzón, izando la bandera española en las mismas. Y bueno, izar una bandera, chicos, ya tiene una carga simbólica muy fuerte. Cuando tú izas una bandera, izar una bandera significa, pues, ¿no? Plantar la bandera y que esa bandera esté expuesta, digamos, públicamente, ¿no? Cuando tú haces eso, lo que de alguna manera estás dando a entender es que ese territorio es tuyo. Cuando tú plantas ahí una bandera, ¿no? Es como que tú dices que esa zona te pertenece, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan que hace unas semanas, me parece que hace un mes por ahí, eh, sucedió algo similar entre Colombia y el Perú, ¿no? Por una región ubicada en la selva, ¿ya? Justo en Santa Rosa. exacto, en la zona limítrofe, ujú, muy bien, en la zona limítrofe que tiene Colombia con el Perú, ¿no? La isla Santa Rosa, ¿no? Ajá. Bueno, perdón, es la isla Chinería y en la isla Chinería estaba la localidad de Santa Rosa, que Colombia decía que era suya. Y bueno, al final todo fue un pretexto del presidente colombiano para tratar de ganarse el favor del pueblo, ¿no? Porque en ese tiempo él estaba muy cuestionado por algunos problemas políticos internos y no se le ocurrió mejor idea que distraer a la población, ¿no? Con este supuesto conflicto, que no había ningún conflicto, ¿no? Esa isla siempre perteneció al Perú, ¿no? Y no había ningún motivo para que Colombia lo reclamara. Pero ya, algo parecido a lo que sucedió entre Colombia y Perú
pasó con España, ¿ya? ¿Por qué? Porque incluso en las noticias hemos visto que Colombia plantó una bandera, ¿no? Una bandera colombiana en ese territorio que es peruano. Y obviamente esto es como es un acto muy grave, ¿no? Que pudo haber desencadenado una guerra. Felizmente no fue así. Entonces, España va a hacer lo mismo. Van a ir a las islas de Chincha y en las islas de Chincha van a plantar la bandera española, como que dando a entender que ese es territorio suyo, ¿ya? Obviamente, esto va a desencadenar un conflicto. Dice, el gobierno peruano envió al coronel Francisco Bolognesi. Ajá. Y miren, desde aquí ya podemos ver a este coronel que en la guerra con Chile va a ser muy importante. Francisco Bolognesi. Dice, el gobierno peruano envió al coronel Francisco Bolognesi a Europa. ¿Para qué? Para adquirir barcos. Recuerden que en esta época el Estado peruano tenía dinero como para poder darse ese lujo, ¿ya? Y justamente se compran dos barcos, perdón, tres barcos, el Huáscar, Independencia y la Unión, ¿ya? Mientras los españoles reforzaron su posición con la llegada de Berenguela, Villa de Madrid, Blanca, Almanza y el acorazado Numancia. ¿Qué son todos estos? Son embarcaciones de guerra que pertenecían a la flota española, ¿ya? Entonces estaban decididos a ir a la guerra. En todos los países de América se levantó la voz de protesta. ¿Qué va a pasar? Que todos los países de América que fueron liberados, tanto por Simón Bolívar como don José de San Martín, Argentina, Chile, Ecuador, ¿ya? Van a protestar contra esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque España prácticamente estaba trayendo toda su flota de guerra a las costas de América, ¿ya? Luego de esto se da un tratado vergonzoso. Dice, el ambiente peruano era tenso y en medio de sucesivos cambios de gabinete, cuyos encargados pasaban uno tras otro, el presidente Peset optó por aceptar, miren lo que hace este presidente, ¿eh? El presidente Peset optó por aceptar el 27 de enero de 1865 la firma del Tratado Preliminar de Paz. Salió medio chico. ¿Ya? El presidente Peset va a aceptar firmar con España este tratado. ¿Por qué se le llama tratado vergonzoso? Vamos a ver. ¿Ya? En ese tratado, el gobierno peruano se comprometió al pago de una indemnización de 3 millones. O sea, encima que España te viene a invadir, algo como lo que pasó con la capitulación de Ayacucho. O sea, encima que España viene a invadir el Perú, en la capitulación de Ayacucho se le reconoce una deuda contra ellos, con ellos. Y aquí Peset va a hacer lo mismo, ¿ya? Va a reconocer una deuda, va a reconocer y aceptar pagar la deuda de la independencia, de la capitulación de Ayacucho, ¿no? Con España. Entonces, Peset va a firmar esto, ¿ya? Este tratado va a ser conocido como el Tratado Vivanco-Pareja, ¿ya? El Tratado Vivanco-Pareja, ¿ya? Esto va a generar indignación. Esto va a generar indignación entre la población, ¿ya? Y entre un militar de apellido Prado. Dice, las críticas hacia este tratado no se hicieron esperar. Primero, desde el Congreso, cuando Ramón Castilla, aquí todavía sigue la figura de Ramón Castilla, presentó, dice, Ramón Castilla presentó manifestaciones en contra del presidente Peset.
y Castilla va a ser deportado. ¿Ya? Deportado quiere decir que lo van a expulsar del Perú. ¿Ya? Posteriormente, se produjo una rebelión en Arequipa. ¿Ya? El 28 de febrero de 1865, dirigido por el coronel Mariano Ignacio Prado. Recuerden bien este nombre, chicos, porque Mariano Ignacio Prado aquí va a quedar como un héroe, pero en una guerra posterior no va a quedar bien parado y su imagen va a quedar por los suelos, dejando incluso el apellido Prado eh, como motivo de deshonra. ¿Ya? Pero bueno, eso lo vamos a ver luego. Dice, llega a Lima a mediados de noviembre para derrotar a Peset, Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Quien se asila en el barco británico Shearwater para ir rumbo a Inglaterra. De esta manera se inicia un gobierno, ¿ya? Denominado la dictadura de Prado. ¿Quién es Prado? Mariano Ignacio Prado, el señor que aparece en esta foto, ¿ya? Este gobierno de Prado va a nombrar el Gabinete de los Talentos, formado por los siguientes ilustrados: José Gálvez, ministro de Guerra; Toribio Pacheco, ministro de Relaciones Exteriores; y Manuel Pardo, ministro de Hacienda, como decir ministro de Economía, ¿ya? José Simeón, ministro de Instrucción; y José María Quimper, ministro de Gobierno. Entonces, Prado va a tomar el poder, ¿ya? Y va a suceder algo también muy relevante para la época. Va a suceder una alianza. ¿Qué cosa es una alianza? Es una especie de acuerdo mutuo, ¿ya? Digamos de unión, ¿ya? Es una especie de colaboración mutua, ¿ya? ¿Quiénes van a colaborar mutuamente? Vamos a ver aquí. Dice, se produce la alianza militar con el gobierno chileno. Ajá, Chile, a quien España también le había declarado la guerra. Y más adelante, la unión de Bolivia y Ecuador. Esta fue denominada la Cuádruple Alianza entre diciembre de 1865 y marzo de 1866. Entonces, estamos viendo cómo Chile, eh, Bolivia, Ecuador se unen al Perú, ¿ya? Se unen al Perú para poder hacer frente a la amenaza española, ¿ya? Combates y el triunfo. Se va a dar el combate de Aptao, ¿ya? El 7 de febrero del 166. En este combate lucharon juntos contra España, Chile y Perú. Imagínense, el gobierno chileno y el gobierno peruano van a participar en este combate juntos. En este combate también va a estar Miguel Grau, dirigiendo la embarcación La Unión, que había sido recientemente comprada por Francisco Bolognesi. El comandante William Rebolledo dirigió 57 cañones aliados. El español Pareja se suicidó cuando su escuadra perdió la Covadonga, ¿ya? Muy bien. Esto sucede en el combate de Aptao. Luego, en el combate de 2 de mayo, ¿ya? La escuadra española estaba conformada por 7 buques de guerra, mientras que la defensa peruana solo con 5. Estábamos en cierta inferioridad. Dice, el combate se inició a las 11:50 de la mañana con los primeros cañonazos españoles dados por la fragata Numancia. Nuestro fuerte Santa Rosa y el monitor Victoria se encargaron de dar la respuesta defensiva. A las 5 de la tarde, una bomba española. Ajá, esto vamos a subrayarlo, ¿ya? A las 5 de la tarde, una bomba española produjo, dice, una bomba española produjo una explosión en la Torre de la Merced del cuartel Real Felipe, causándole la muerte ¿a quién? Al ministro de Guerra.
a José Gálvez. ¿Ya? El bombardeo fue intenso por ambos bandos. Al verse indefensos, los buques españoles se retiraron del Callao y regresaron a la isla San Lorenzo. El 10 de mayo, dicha flota dejó definitivamente las costas peruanas. El puerto del Callao era un escenario bélico donde participaron, estos también subrayamos ya, el puerto del Callao fue un escenario bélico donde participaron ¿quiénes? Vamos a ver aquí. Dice estudiantes, artesanos, amas de casa, etcétera, ¿ya? Toda la población prácticamente se va a unir, ¿ya? Y justamente esto fue lo que marcó la victoria en este conflicto, ¿ya? Entonces, para poner fin a todas estas diferencias, en 1879 Perú y España firmaron el Tratado de Paz en París, Francia. Es así que, tras ganar el combate 2 de mayo, nos dio la seguridad y una fuerte sensación de patriotismo, pues fue la única victoria militar que tuvimos durante el siglo XIX. Imagínense, la única victoria militar que tuvimos durante el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en ese mismo siglo se van a suceder otras guerras y pues el Perú no va a llevar la mejor parte. Entonces, las consecuencias. Dice, las consecuencias más importantes de la guerra contra España es que el Perú y los países latinoamericanos consolidaron su independencia. ¿Ya? El Perú y los países latinoamericanos consolidaron su independencia frente a las intenciones de España, ¿no? De recuperar sus colonias. ¿Ya? El gobierno peruano, el gobierno peruano contrajo deudas debido a la compra de los primeros barcos acorazados. Si bien el Estado peruano tenía dinero para comprar estos barcos tenían un costo muy elevado, ¿ya? Entonces el Estado peruano tuvo que asumir una deuda. También durante la guerra se interrumpió los ingresos del Estado por la venta del guano. Claro, si estás en guerra no vas a tener tiempo para poder llevar a cabo tus intercambios comerciales, ¿no? En este caso de los guanos. Además, las islas estuvieron intervenidas por España, ¿ya? ¿Esto qué va a significar? Que no van a haber ingresos. Si tus ingresos dependen del guano y las islas guaneras están siendo invadidas, no vas a tener cómo explotarlas. Entonces, esto va a traer como consecuencia la falta de ingresos para el Estado peruano, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto en cuanto al tema de hoy, chicos. Pero lo que sí me gustaría que tengan en cuenta es esto, ¿no? El tema de la cuádruple alianza, de cómo países recién liberados se unieron contra estas intenciones, pues, ¿no? Españolas de querer recuperar sus dominios. Obviamente se unieron quizás por conveniencia también, ¿no? Porque estaban viendo su propio bienestar. Si es que España ganaba, ¿no? Si es que España ganaba, eso iba a ser un peligro para ellos mismos. ¿Por qué? Porque también podría declararles la guerra a ellos, ¿no? Entonces, pero igual es importante señalar cómo estos países latinoamericanos se unieron para poder hacer frente a esta, a este embate español, pues, ¿no? De querer recuperar sus colonias. Muy bien, vamos a pasar ahora a la respuesta de las preguntas de la actividad, ¿ya? Vamos a pasar a las preguntas. Y dice, el monitor Huáscar, de gloriosa actuación en la guerra con Chile, fue comprado por la siguiente ocasión. Conflicto con Bolivia, conflicto con Ecuador. Bueno, aquí hemos visto